Dios les bendiga, amados hermanos. Un enorme placer estar con ustedes en este día. Le doy gracias a Dios Todopoderoso. Le doy gracias, pues, a la Santísima Trinidad porque nos permite reunirnos en este día a través de este medio una vez más. Amados hermanos, el día de hoy vamos a estar tratando de un tema a través de la palabra de Dios, a la luz de la palabra, analizando un poco la situación que estamos viviendo hoy en nuestro país, analizando un poco la situación que se vive en el mundo entero. Quiero aclarar, amado hermano, en este video que este video que voy a realizar lo voy a hacer pues porque el Señor me lo ha mandado. No lo hago con ningún fin político, no lo hago con ningún fin de tomar partido de algún tipo de avivamiento político. Porque yo tengo claro a quién le sirvo, tengo claro que yo pertenezco al gobierno celestial, pertenezco al gobierno de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, el Señor me ha encomendado y es necesario que alguien haga esto, es necesario que alguien levante la voz, es necesario que alguien hable acerca de esto que se está viviendo a la luz de la palabra de Dios. Porque muchos piensan que la situación que se vive hoy en día en el mundo y especialmente en nuestro país, que es a donde me quiero enfocar, es algo nuevo. Y esto no es algo nuevo, hermanos. Esto es algo que se ha vivido desde el inicio de los tiempos, en diferentes épocas, en diferentes contextos, pero bajo una misma finalidad. El ser humano, el hombre, siempre ha querido vanagloriarse, llenarse de gloria y robársele la gloria a aquel que realmente la pertenece, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces, hermano, para entrar en este tema, yo le quiero pedir por favor que usted me acompañe al libro de Números. Al libro de Números, capítulo 11, versículo del 4 al 6. A este tema lo he titulado Recordando el pasado. Bien, le vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que guíe esta prédica y que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento para que esta palabra no caiga en saco roto, sino que llegue a nuestros corazones y edifique nuestras vidas. Le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 11, versículo del 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Amado hermano, esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mire, para entrar en contexto de lo que es este texto bíblico, después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, que es la ciudad del pecado y la esclavitud, a donde vivieron por muchísimos años, Moisés guía al pueblo de Israel por el desierto. Y Dios mira la necesidad de sus hijos y alimenta a su pueblo con un maná celestial, comida celestial, el polvo celeste.
el cual ellos recogían en los campos, molían y después con esto preparaban sus alimentos. Llega el tiempo en que el pueblo de Israel se asquea del maná y comienza a añorar y a recordar el pasado. Y comienzan a recordar cuando comían carne en abundancia. Hermano, lo triste es que el pueblo de Israel no se da cuenta y no puede reconocer lo que Dios está haciendo por ellos. Que a pesar de que habían dejado de ser esclavos, Dios los estaba guiando a la tierra prometida, a donde tendrían días felices, días mejores. Sin embargo, ellos sentían la necesidad de volver a tener lo que tuvieron un día, pero que ya había quedado atrás. Y esto los lleva a murmurar y los lleva a blasfemar en contra de Dios, diciendo y llegando, imagínate, llegando a cometer semejante pecado de decir que estaban hartos del maná, el alimento que Dios había hecho descender del cielo para alimentarlos. Dios en persona, un Padre celestial en persona alimentando a su pueblo, y sin embargo ellos se sintieron malagradecidos y extrañaron el pasado, sin darse cuenta que en el pasado, aunque tenían abundancia, eran esclavos, estaban sometidos al yugo de los egipcios. ¿Por qué te dije en un inicio que esto que Dios me había encomendado tiene mucho que ver hoy con el mundo y especialmente con nuestra nación? Hermano, hoy el pueblo se está quejando y está haciendo revueltas, está haciendo conflictos, destruyendo, dañando los bienes de sus propios hermanos para querer ser escuchados. Pero el gran problema es que ellos no pelean en realidad por ser escuchados, sino que ellos pelean porque quieren y recuerdan y desean volver al pasado. Hermanos, el pasado fue muy bueno. Nadie puede negar que en un gobierno pasado estuvimos muy bien. Pero tampoco podemos negar que debido a muchos errores que se cometieron, hoy en el presente estamos como estamos. Y qué tristeza que mucha gente aún viva en el pasado recordando lo que ya pasó y no se centre en vivir este presente para tratar de mirar hacia adelante en un porvenir nuevo donde Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Y en muchas ocasiones hoy este mismo pueblo, el pueblo de hoy, se convierte como el pueblo de ayer del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, y blasfema en contra de Dios, renegando de aquello que Dios nos da. Lo que muchos no se han dado cuenta es que si el pasado volviera, hoy en este presente no supiéramos tal vez qué nos tocaría vivir. Porque nadie es dueño del tiempo, solo Dios. Amado hermano, hoy el pueblo se queja contra Dios por tener lo que tiene. En el pasado, amado hermano, aunque estuvimos bien, vivíamos en esclavitud. Y te voy a decir por qué vivíamos en esclavitud. Porque no podemos negar que debido a muchas personas que estuvieron en el gobierno pasado, me voy a cuidar de no mencionar nombres porque me pueden censurar el video, pero yo sé que ustedes me van a entender porque son personas inteligentes. Muchas personas que estuvieron en el gobierno pasado fueron aquellas que se encargaron de hacer pacto con Satanás. Pactaron con el demonio cuando firmaron decretos, cuando firmaron a favor de aquellos que hoy por hoy tienen al país como lo tienen. Y eso es pactar con el demonio. Y una vez que tú pactas con el demonio, hermano, tú te vuelves esclavo de él y le perteneces. Y él va a obrar de la manera que quiera con tu vida, porque tú pactaste, tú firmaste un pacto con él. En el pasado se abrieron las oportunidades para que hoy por hoy transite como transita, libremente, y tenga libre albedrío
la perdición, la drogadicción y todo lo demás. Fue el pasado el que se encargó de abrirle las puertas a bandas narcocriminales que hoy están terminando con nuestra patria, con nuestros hijos, con nuestros hogares, con nuestros negocios, con nuestros trabajos. Que el pasado fue bueno, sí, tuvo muchas cosas buenas, pero cometió un gravísimo error que fue pactar con el demonio, y eso nos mantenía en esclavitud. Hoy Dios en persona nos ha querido sacar del pasado de Egipto, en donde vivimos presos por aquellos decretos que se hicieron y se firmaron. Estamos apuntando hacia una nación nueva, en donde Dios en persona quiere guiar a su pueblo. Muchos se quejan hoy del gobierno actual, pero hay algo que mucha gente no ha entendido. Y se dedican a insultar, a blasfemar, a agredir. Y no agreden ni siquiera a las personas que están dentro del gobierno nuestro, hermano. Agreden a sus propios hermanos. Es el pueblo contra el pueblo, agrediendo, dañando, destruyendo los bienes de nuestros hermanos para supuestamente ser escuchado. Dime tú si eso no es falta de razón, si eso no es falta de raciocinio. Hermano, hay algo muy cierto y es, como dice la palabra de Dios, en Daniel capítulo 2 versículo 21, que Dios pone reyes y quita reyes. Yo te puedo asegurar que si este hombre que hoy está al mando de nuestra patria, si no fuese la voluntad de Dios que él estuviera a donde está, yo te aseguro que ya no estuviera, porque está escrito que Dios pone reyes y quita reyes. Es decir, Dios le brinda poder a quien quiere y se lo quita a quien él quiere. Como también fue la voluntad de Dios que el pasado ya no esté, porque Él pone reyes y quita reyes. Él brinda autoridad y Él quita autoridad, porque solamente Dios tiene el poder para poderlo hacer. Si este hombre, si no fuese la voluntad de Dios que Él estuviera ahora a la cabeza, ya no estuviera, hermano. Pero, ¿cómo podemos saber que fue la voluntad de Dios? Pues, hermano, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Y Dios movió los corazones para que todo el pueblo unánimemente elija a este gobernante y lo siente en la silla presidencial. Dios se encargó de ponerlo allí. Y allí va a estar hasta que Dios determine que es el momento de sacarlo de allí. Sin embargo, nosotros nos vivimos quejando de lo que teníamos, sin darnos cuenta que Dios nos libró de la esclavitud. Y ahora somos intransigentes y nos quejamos contra Dios. Nos quejamos de lo que Él nos brinda. Nos quejamos de aquel maná que aún Dios sigue derramando para su pueblo. Hermano, el maná que antiguamente era el polvo celestial de donde se sacaban los alimentos, hoy se puede convertir en la bendición que Dios día a día nos brinda. Porque todos los días Dios nos da el maná de la vida. Un día nuevo es el maná de la vida. Todos los días en situaciones difíciles y adversas que estamos viviendo muchos hoy en la sociedad, Dios nos brinda el maná de la protección. Es Dios en persona cuidando y guiando a su pueblo como lo hizo desde el inicio del mundo. Hoy en la actualidad Dios sigue alimentándonos con ese maná a través de las puertas que se abren en los empleos nuevos, a donde muchos de nosotros, nuestros hijos, padres de familia, pueden laborar para llevar el pan y el sustento, el maná de la bendición a su hogar. Y hay muchas personas que nos cuesta reconocer esto, amado hermano. ¿Por qué vivimos tan atados al pasado? ¿Por qué queremos vivir tan atados al pecado? Y ¿sabe lo triste de esto? Es que muchas personas, muchísimas personas que son las que más se quejan, los que más agreden a otros, se dicen cristianos. Y yo sé de eso porque tengo a muchos en mis redes sociales que siguen mis videos y yo veo sus publicaciones, cómo ellos emanan odio, rencor, despotrican y lo único que sale de su corazón es ira, odio y blasfemia. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y son cristianos, aquellos que dicen ser de la verdadera iglesia de Cristo, los que más ofenden, los que más insultan, los que más agreden.
qué tristeza para el corazón de Jesús ver cómo aquellos que dicen que le sirven y lo aman, dicen con su boca una cosa y con sus acciones muestran otras. Es por eso que nos parecemos tanto a la gente del pasado. No estamos muy lejos, no somos muy diferentes a ellos. Un pueblo malagradecido, un pueblo deshonesto, un pueblo que blasfema constantemente en contra de aquel que nos da la vida. Amén. El pueblo de Israel dijo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, es decir, gratis. Pero no era gratis, porque ellos tenían que vivir bajo la esclavitud y el yugo de los egipcios para poder comerse ese pescado. Pero hoy muchos preferirían vivir así con tal de tener algo con lo cual sentirse seguros, una falsa seguridad. Amén. Hermanos, qué tristeza que muchos no podamos ver la voluntad de Dios. Por eso es que el pueblo se comenzó a quejar. ¿Y sabe lo que pasó? Provocaron e incitaron la ira de Dios. Dios dijo: ¿quieren carne? Pues Dios le envió carne en abundancia para que se sacien. Pero después de aquel festín que se dio, se enardeció la ira de Dios y Dios envió serpientes para que los mordieran y murieran. Mira, Números capítulo 21, versículos 5 y 6. Presta mucha atención lo que dice. Dicen: y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. No te olvides que Moisés era el instrumento que Dios había escogido para liberar al pueblo de la esclavitud. Dios siempre escoge un instrumento para sacar adelante a su pueblo, pero generalmente el pueblo no lo puede ver, porque solamente mira su conveniencia, solamente mira aquello que necesita, solo mira aquello que desea en últimas instancias, porque en ocasiones no es tanto lo que necesita, sino lo que desea tener. La ambición del tener y del poder es lo que gobierna al hombre desde el inicio de la humanidad. Amén. Y comenzaron a hablar contra Dios y Moisés: ¿para qué nos trajeron ustedes a Egipto a morir? ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Imagínate, se estaban quejando del alimento celestial, de aquello que Dios le había dado para que su pueblo sobreviviera. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. Hermanos, esto es lo que pasa hoy en el mundo entero, en cada familia y en nuestro país. El pueblo quejándose en contra de aquello que Dios está haciendo. Nos vivimos quejando, nos vivimos lamentando, recordando la esclavitud, y no nos damos cuenta que Dios quiere hacer de nosotros una nación libre, un país libre. Quiere hacer de nosotros hombres y mujeres libres. Hermanos, y comenzamos a hablar en contra de Dios y en contra de aquel que Él ha decidido sea el instrumento para llevar a cabo su obra. Pero es que las cosas no son en el tiempo que tú determinas. El cambio y las cosas vienen en el tiempo que Dios lo quiere. Amén. Pero sin embargo nos quejamos igual que ellos. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? ¿Crees tú que Dios, siendo un Padre tan bueno, nos sacó del Egipto del pasado para traernos a morir en este tiempo? Hermano, a Dios le interesa tu alma, a Dios le interesa que te salve, a Dios le interesa que tengas una vida íntegra, a Dios le interesa como un buen padre que tu familia sea una familia buena, que se desarrolle de una manera buena hoy en la sociedad. Pero no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a aquel que Dios ha escogido para llevar a cabo una misión.
solo porque tú no puedes saciar los deseos de tu carne. Amén. Aquí no hay pan ni agua. Imagínate, decían, aquí no hay pan ni agua. Y ya estamos hartos de esta pésima comida. Hermanos, esto provocó la ira de Dios. Esto provocó que se levante y se encienda la ira de Dios. Y yo te puedo asegurar que si las cosas siguen como están, es lo que vamos a provocar. Que la ira de Dios se encienda, que se enardezca la ira de Dios y Dios también envíe serpientes hoy para que muerdan al pueblo. Serpientes que van a venir revestidas de enfermedad. Porque no son hoy literalmente las serpientes, aunque Dios lo podría hacer. Pero pueden ser serpientes que vengan revestidas de pandemias, de nuevas cepas, que provoquen que el pueblo malagradecido muera. Serpientes que pueden provocar enfermedades. Serpientes que pueden venir revestidas de catástrofes climáticas. Y yo te aseguro que eso va a acabar con la vida de muchos. Y si van a morir malos, pues también vamos a morir los buenos. Pero aquellos que hemos muerto o llegamos a morir creyéndole a Cristo, tenemos una mayor esperanza que aquel que aún sigue recordando el pasado y quiere seguir viviendo en la esclavitud del pecado, porque no acepta lo que Dios le propone. Amén. Bien dijo nuestra Madre Santísima en una de sus revelaciones a luz de María: se persiguen unos a otros aferrándose a destruirse unos a otros. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy, hermano? El pueblo contra el pueblo. El pueblo persigue al pueblo y se aferra a destruir a su prójimo. Nuestra madre nunca ha estado lejos de la verdad. Se persiguen unos a otros aferrándose a destruirse unos a otros. No solo en la guerra, sino en la vida cotidiana. Dígame usted si no es toda la verdad que nuestra Madre del Cielo reveló aquí a luz de María. Y dice nuestra Madre: el corazón de mi divino Hijo sangra ante tanta oscuridad que llevan alguno de mis hijos. Preste atención, que llevan alguno de mis hijos en el corazón y así lo reciben. Por eso yo te digo, la gran mayoría, y esto me da mucha tristeza porque la gran mayoría de las personas que insultan, que agreden, que maldicen, dicen ser cristianos. Y yo los veo domingo a domingo en ocasiones. Que usted los ve en la iglesia, que están de una manera devota, como si adoraran realmente a Jesús. Y con ese corazón lleno de odio, con ese corazón que despotrica, con ese corazón que maldice a su hermano, a su prójimo, reciben al Señor. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo nuestra dulce Madre. La Santísima Virgen no miente. Y te lo voy a volver a repetir. Se persiguen unos a otros, aferrándose a destruirse unos a otros. No solo en la guerra, sino en la vida cotidiana. El corazón de mi divino Hijo sangra ante tanta oscuridad que llevan alguno de mis hijos en el corazón y así lo reciben. Hermano, yo quiero a través de este video exhortar hoy a mis hermanos cristianos, sobre todo, que recuerden a quién les sirven, que recuerden a quién pertenecen. Nosotros no estamos para tomar partido de un bando o del otro de este gobierno terrenal. Tú, cristiano que me estás oyendo, fuiste llamado con una misión específica a esta humanidad. Ahora la gran pregunta es, si tú te sientes tan ofendido por lo que se vive hoy, si tú te sientes agredido por lo que se vive hoy, que sin duda Dios lo ha permitido por algo en su divino plan, ¿qué estás haciendo tú como cristiano para tratar de remediar la situación?
Porque tú no fuiste llamado a tomar partido, insultar, criticar, maldecir, etcétera, etcétera. Tú fuiste llamado con una misión específica, que es doblar tus rodillas, orar para que la voluntad de Dios se cumpla a cabalidad en este mundo terrenal. Tal vez tú llegues a creer que la oración que tú ejerzas no tiene mayor relevancia, pero te estás equivocando. Yo te aseguro que te estás equivocando. Porque mira, el cardenal Robert Sarah dijo, en algún momento dijo, los hombres y mujeres que oran en el silencio, en la noche y en la soledad, son las columnas que sostienen la iglesia de Cristo. Y ahora te voy a decir algo más. No te olvides, cristiano, tú que maldices, tú que insultas, tú que estás dando mal testimonio del amor de Dios, de lo que Dios hizo en tu vida. No te olvides que tú fuiste llamado a esta misión específica: orar para transformar el mundo, para convertir al mundo. La iglesia, y aquí me quiero dirigir de alguna manera a los líderes religiosos de la iglesia. La iglesia no fue puesta para tomar partido político en este mundo y gobierno terrenal. La iglesia fue puesta para convertir a la humanidad. Amén. Lo cual no se ve nada bien que los líderes religiosos hoy también estén tomando parte y haciendo videos criticando, murmurando contra los gobiernos terrenales, cuando deberían tener clara su postura, que nosotros servimos al gobierno soberano del Eterno, del Creador, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso ya es bastante. Eso ya es mucho. Tú no fuiste llamado a tomar parte de ningún partido político. Y perdón si es este instrumento pequeño el que hoy te exhorta, pero así el Señor lo ha querido. Amado siervo de Dios, amado sacerdote, amado obispo, amado hermano en Cristo, debemos entender cuál es nuestra función en este mundo. Los hombres y las mujeres que oran en el silencio, en la noche y en la soledad, son las columnas que sostienen la iglesia de Cristo. Y no te olvides, amado hermano, que nosotros somos iglesia, somos aquellos que conformamos la iglesia de Cristo. Y no te olvides tampoco que de la iglesia eclesial se desprende la iglesia familiar. Es decir, que en cada familia, que de cada grupo familiar, estamos llamados a doblar rodillas para orar y sostener la humanidad. Nada de lo que se mueve físicamente fuera posible si no fuera gracias a la oración de mucha gente devota, de mucha gente entregada, de aquellas mujeres que dan su vida para estar encerradas en claustros y que nadie las ve, pero que cumplen una labor formidable, entregando su día a día con ayunos, oración y penitencia para que la humanidad se sostenga. Y nosotros, lo que conformamos el sacerdocio común de los fieles, las familias cotidianas, estamos llamados a respaldar esa oración eclesial con la oración familiar, con la oración penitente, con la oración devota, para que la sociedad y todo aquello que tú quieres que cambie, cambie. Es solamente de esa manera que lo vamos a conseguir. Nosotros estamos llamados a pelear la buena batalla, el buen combate de la fe. Por eso es que la palabra de Dios lo dice de una manera clara, y tú, cristiano, no lo has entendido y te has dedicado a insultar, odiar, maldecir, etc. Qué mal se ve, qué mal testimonio estás dando. La palabra de Dios dice de una manera clara en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si mi pueblo, sobre el cual se invoque mi nombre, ora
se humilla y se arrepiente de sus pecados, yo miraré desde los cielos, dice la palabra de Dios. Yo miraré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vaya, búsquelo. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y ahí, en esa cita bíblica, el Señor hace énfasis del poder de la oración. Si mi pueblo sobre el cual se invoque mi nombre. A eso fuiste llamado tú, cristiano. A eso fuiste llamado tú, sacerdote. A eso fuiste llamado tú, obispo. A eso fuimos llamados nosotros, a ser el pilar que sostiene la humanidad. No a tomar parte y partido. Porque al tomar parte y partido de este gobierno humano, te estás poniendo en contra del gobierno celestial. Y tú fuiste llamado a ser parte de ese gobierno que no muere, de ese gobierno que no cambia, de ese gobierno que trasciende en la historia. El gobierno que es precedido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le sirvo al Creador del mundo. Y eso debes tenerlo claro tú. Amado hermano, todo lo que te estoy diciendo no te lo digo para que te sientas ofendido, sino que el amor y la caridad de hermano me mueve a hacerlo. El amor de Cristo me obliga a hacerlo. Y créeme que todo lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo con el mayor amor del mundo para que tú reacciones y te des cuenta del gran error que estás cometiendo, del gran error que estamos cometiendo al tomar partido de un bando o del otro, cuando nuestro verdadero bando lo tenemos olvidado. Yo le invito en este corto video que usted cierre un momento sus ojos para pedirle al Señor que si nos hemos equivocado nos perdone por nuestras faltas, que si nos hemos equivocado nos ayude a levantarnos y que nos guíe para poder hacer su voluntad. Yo le invito en este momento, cierra tus ojos un momento y dile: amado Padre Celestial, Señor, yo te doy gracias por tu infinita bondad y misericordia. Yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno conmigo. Señor, yo hoy reconozco que me he equivocado, Padre, y vengo delante de tu presencia para pedir perdón. Perdón por mis errores. Perdón por el mal testimonio, Señor, que he dado. Perdón porque aquellos que me miran a mí ven el espejo, el reflejo tuyo, Señor, y no he estado siendo coherente con aquello que vivo y predico. Padre, en el nombre de Jesús, hoy me pongo delante de ti y te pido que tengas misericordia de mí. Gracias, Señor, por abrir mis ojos. Gracias por siempre exhortarme y ayudarme, Señor, y llamarme a mejorar para poder ser sal y luz de este mundo. Hoy pongo en tus manos, Señor, esta nación. Pongo en tus manos, Señor, el gobierno actual para que seas tú, Señor, quien le dé la sabiduría necesaria para salir adelante. Señor, tu palabra dice que aquel que esté falto de sabiduría la pida en oración y que tú la darás en abundancia y sin reproche. Señor, hoy me uno a la oración de los santos en el mundo entero. Y te pido que le regales sabiduría a este gobierno actual, porque de eso depende nuestra estabilidad y nuestra vida, Señor, nuestras familias. En el nombre de Jesús, Señor, gracias te doy porque hasta ahora no sueltas nuestra mano, porque hasta ahora sigues alimentándonos con el maná de la bendición, con el maná de la vida, con el maná del empleo, Señor. Hasta ahora sigues alimentándonos y cuidándonos con el maná de la salud, de la prosperidad y el bienestar. Señor, gracias. Porque en medio de toda inseguridad tú nos cuidas, tú nos guardas, Señor. Podemos salir de nuestros hogares y volver a Él con la paz en nuestro corazón de que hemos vivido un día como a ti te ha parecido. Te bendecimos, Señor, y te adoramos por tu inmensa bondad y misericordia. Hoy oro por aquellos que miran este video, Señor. Te pido que tú abras sus corazones y sus mentes para que reciban esta palabra, Padre. Para que esta palabra edifique sus vidas. Para que esta palabra los lleve a reconocer que se equivocaron. Y si es así,
busquen, Señor, la reconciliación contigo a través del sacramento de la confesión. Y de esa manera, Señor, tú puedas restaurar sus vidas, puedas levantarlos para volver a retomar, Señor, y esta vez con pie firme, servir al que realmente debemos servir. A ti, oh Dios Todopoderoso, todo honor, toda gloria, Señor, y todo poder por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amado hermano, espero que este video sea de provecho para usted. Le saludo en el amor a Cristo, su hermano Julio de Jesús. Un placer haber podido estar con usted en este nuevo día. Nos veremos en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Que nuestra Madre Santísima te colme de paz y bien, y el Espíritu Santo se derrame sobre tu hogar, sobre tu vida y tu familia. Cristo te ama.